Muy bien, señores. Estamos en la parte 2, en la parte 2 de nuestro curso de evaluación de empresas. En la parte anterior, y recalculo que en este orden voy a subir las clases, es decir, conceptos bien puntuales para que cada parte de la clase tenga un mensaje fundamental para que así tengamos una mejor estructuración del contenido. ¿Ya? Entonces, en esta parte ya vamos a entrar de lleno a lo que es la valoración en sí. Ya en las anteriores sesiones lo que hemos es sentado las bases fundamentales de discusión, donde hemos visto la matemática financiera que se aplica a la valoración de empresas. Entonces, hemos visto valor del dinero en el tiempo. Ahora lo que corresponde es la introducción a la valoración y ver ya algunos métodos de valoración. Ya en posteriores clases vamos a hacer la simulación de Monte Carlo para hacer el análisis de riesgo de la valoración. Bien, entonces tenemos que arrancar con una pregunta. ¿Por qué valorar una empresa? Entonces, lo primero que se nos viene a la mente es para vender o para comprar, ¿no es cierto? Que es lo que estábamos charlando hace instante nada más. Pero una de las metodologías es para comprar acciones de una empresa. Miren lo interesante. ¿Para qué valoramos? Para comprar una acción de una empresa. Es decir, alguien preguntaba anteriormente, profesor, ¿y vamos a calcular el valor intrínseco de una acción? Claro, claro que sí, es parte de la valoración. Me explico. Eh, Cuando nosotros queremos comprar una acción de una empresa, existen fundamentalmente dos tipos de análisis, que son el análisis fundamental y el análisis técnico. El análisis fundamental, este, no soy el experto en inversiones bursátiles, me he especializado más en la parte dura, en la parte de valoración, en la parte de evaluación, pero soy un fiel seguidor de Warren Buffett. En cuanto a sus teorías que él maneja, obviamente es un referente. Y él, por ejemplo, es un inversionista de largo plazo. Él no es un inversionista que hace trading, es decir, él no compra y vende acciones todos los días. Él lo que hace es visualiza una empresa, la valoriza, es decir, la valoriza, es decir, él busca estimar el valor de la empresa, que se resume en cuánto vale una acción. Entonces, él lo que hace es simplemente, ¿sabes qué? ¿Qué proyecta? Proyecta los flujos de caja que va a generar la empresa, pero para él, o sea, flujo de caja del accionista. Fundamentalmente lo que él hace, y lo cita en sus charlas, él proyecta los flujos que va a recibir. Si yo invierto en una empresa, ¿qué flujo voy a recibir? Ah, y él lo que hace es proyecta los dividendos. El dividendo uno, proyecta el dividendo 2, proyecta el dividendo 3, es decir, proyecta la capacidad que tiene la empresa para generar utilidad y consecuencialmente generar dividendos. Entonces, para él existen dos componentes fundamentales. El primero, la proyección de los flujos de caja y segundo, definir la tasa de descuento. Es decir, si tengo los flujos y tengo la tasa de descuento, lo que hago simplemente es actualizar los flujos de caja futuro al presente a una tasa determinada y estimo el valor de una acción. Entonces, por ejemplo, si la metodología que él usó para valorar una acción le dice, ¿sabe qué? El valor de la acción es 100. ¿Está bien? Pero no sé, bueno, lo voy a decir sin broma, pero los locos del mercado, o sea, porque ustedes saben bien que hay teoría, no una teoría de la locura, sino que muchas veces los agentes que están comprando y vendiendo no hacen pues un análisis profundo, simplemente se dejan guiar por las tendencias. Entonces puede ser que el precio de mercado de la acción, puede ser que el precio de mercado de la acción
sea de 50. Es decir, el juego de la oferta y la demanda, los pensamientos individuales, la psicología colectiva de los agentes que intervienen en la oferta y la demanda han establecido que el precio de mercado sea 50. Pero la valoración dura, es decir, mediante un análisis exhaustivo de la capacidad que tiene la empresa para generar flujos, me ha dicho, ¿sabe qué? El valor de la acción, de acuerdo a mi metodología, es 100, pero el mercado está a 50, entonces compro. Es una señal de que hay que comprar, porque el precio de mercado está muy, muy por debajo del valor del activo. Pero también puede dar señales no solamente para compra, sino para venta, ¿no? Es decir, si yo valorizo a la empresa y de acuerdo a mi valoración es 100, pero el precio de mercado es 400, entonces, ¿qué quiere decir? Que realmente el valor de la acción es 100, pero la psicología de los agentes que intervienen en la oferta y la demanda del mercado han establecido que sea 400. Entonces, está sobrevalorada la acción. Entonces, ahí tomo la lógica de vender. Pero estas diferencias tan grandes entre lo que es la evaluación y lo que es el mercado, generalmente los inversionistas a largo plazo no la ven, no toman la decisión, digamos, como subió un poquito, vendo, sino esperan periodos de tiempo largos, donde realmente la diferencia entre el valor intrínseco de la acción y el valor de mercado establecido por la oferta y la demanda a través de los comportamientos psicológicos de los agentes que toman las decisiones de oferta y demanda, entonces no es algo que se dé en el corto plazo, generalmente se da en el largo plazo. ¿Por qué? Porque recuerden ustedes que los rendimientos en el mercado de valores no es lineal. Los rendimientos que uno ve a través del tiempo tienen un comportamiento exponencial. Entonces, si yo me dejo guiar por una pequeña ganancia, estaré perdiendo una zona más grande de crecimiento. Entonces, una de las utilidades de la evaluación fundamentalmente es parte, repito y recalco, parte fundamental del análisis fundamental. Es decir, un componente fundamental del análisis fundamental es estimar el valor intrínseco primero de la empresa y se termina calculando el valor intrínseco de la acción. Entonces, ese es el primer elemento, ¿no? Eh, ¿Se entendió, señores, el primer concepto? Hola, hola. Gracias, Sonia. Muy bien. Bien. Y gracias. Muy bien. Gracias. Un segundo componente es hacer fusiones. Es decir, y cuando nosotros hablamos de la fusión, ¿no? Obviamente, si queremos fusionar dos empresas en una sola, se debe primero establecer el valor de cada una de ellas. El valor de A y el valor de B. Y en general podemos decir que la fusión tiene que generar sinergia, ¿no? Y sinergia es 2 más 2 es 5, ¿sí? Eso quiere decir sinergia. Es decir, que la suma de ambos dé más que la suma aritmética de ambos. Eso es sinergia, ¿no? Es decir, las sinergias se dan que ambos suman al valor. 2 más 2 es 5. Eso quiere decir, en resumen, lo que es sinergia o una base fundamental para una fusión. Eh, si quieren verlo así, una fusión es como un matrimonio, ¿no? Es como un matrimonio, es un matrimonio ideal, ¿no? ¿En qué sentido un matrimonio ideal? No quiero decir que todas las fusiones sean un matrimonio ideal, pero nosotros lo reflejamos a la vida, un matrimonio ideal sería cuando la persona A está feliz estando sola
Es decir, está feliz con su soledad, está feliz con su situación económica, está bien, y la B también está bien. O sea, ambas personas de manera independiente están perfectamente bien solas. O sea, la empresa A y la empresa B. Pero para que exista el matrimonio, tanto A como B tienen que reconocer que si se unen juntos, suman más que separados. Entonces, esa es la esencia filosófica de un matrimonio explicado desde la valoración. Lo mismo, dos empresas. Dos empresas están bien por separado, pero sienten que una fusión podría ser más beneficiosa para ambos de manera global que de manera que trabajando de manera independiente. Pero el paso previo de la fusión, obviamente, es establecer el valor de cada una de las empresas. Esa es otra utilidad. Eh, no sé si se entendió el concepto. ¿Estamos bien? Ok, gracias, Neil. Muy bien. Otro aspecto, gracias, Ricardo. Miren, esta parte es interesante, esta parte es interesante. Sistemas de remuneración basados en la generación de valor. Es decir, vamos por parte, como dice el descualizador. Un problema, un problema central de las grandes compañías es el problema de agencia, que se lo llama en finanzas básicas. O sea, el problema de agencia se da bajo la lógica de que yo dueño de la empresa, no estoy en la administración, yo designo un administrador. O sea, el directorio designa un administrador. Ese administrador tiene que velar por los intereses de los accionistas. Entonces, el problema de agencia se da cuando este administrador siente que él está haciendo mucho por los accionistas, es decir, siente que cada vez está haciendo que los accionistas se están haciendo más ricos, pero yo, administrador, ¿qué hago? Paro viajando todo el tiempo, no paro con mi familia, lidio con el estrés de manera recurrente, no tengo hora de salida de la oficina porque debo cumplir objetivos, y siento que como administrador, este, no estoy siendo beneficiado o remunerado de la forma que yo siento que lo merezco. Es cuando se da el problema de agencia, es cuando los administradores tienen conductas antieconómicas, es decir, tomando acciones que beneficien solamente a ellos en desmedro de los accionistas. Entonces, resumiendo, el problema de agencia se da cuando el administrador antepone sus beneficios a, en desmedro de los beneficios de los accionistas. Entonces, dado el problema de agencia, entonces reconocer que puede existir un problema de agencia es el paso número uno. Segundo, ¿cómo soluciono el problema de agencia? Entonces, el problema de agencia lo soluciona estableciendo, o sea, es parte de la solución, ¿no? Es una recomendación. Podríamos nosotros establecer el sistema de remuneración en función a el incremento del valor de la empresa. Entonces, establecemos el valor primero. La empresa hoy tiene este valor. Después de un año, establecemos nosotros otro valor. Y ese incremento marginal del valor que se da en un periodo, porque la valoración es también gestión, no es que hago el valor y no es más. El valor se va ajustando periodo a periodo, porque usted, 1 de enero, está valorando con la realidad pasada. Pero esa realidad en un año puede cambiar mucho. Puede cambiar los proveedores, puede cambiar el modelo de negocio. Es decir, en un año puede pasar muchas cosas en la empresa. Entonces yo tengo que hacer otra valoración. Y si el valor futuro es superior al valor presente, entonces quiere decir que la administración está generando valor, está haciendo que el valor de la empresa se incremente. Entonces, otra utilidad es de establecer métricas de remuneración en función a la generación de valor.
Otro, otro ejemplo que, si ustedes se dan cuenta, lo vimos nosotros en los mini casos que hemos desarrollado, es el tema de negociar entrada y salida de socios. Es decir, eh, si un socio, y vuelvo y repito esto no tiene que ser para nada aplicable a una gran empresa. Recuerden ustedes que muchos emprendimientos nacen entre amigos. Fundamos la empresa amigos y luego terminamos siendo enemigos, ¿no? Muchas veces no quiere decir que sea la constante, ¿no? Pero generalmente muchas veces eso pasa entre familia, generamos un emprendimiento, pero luego en el transcurso del tiempo se generan fricciones, conflictos. Generalmente el conflicto más frecuente es el de las dos cabezas, es decir, hay un principio administrativo de que solamente uno tiene que mandar, pero muchas veces cuando hay dos dueños y está una familia de por medio, A mete a B, pero B, pero no le gusta al uno, no le gusta al otro, y ahí entran los conflictos de poder, entran los roces, y esos roces generalmente terminan diciendo, ok, alguien se tiene que ir, pero para establecer con cuánto me voy, fíjese que no estoy hablando de una SA, sí, estoy hablando de una SRL o una empresa, o no necesariamente una empresa formal, fíjense. O sea, podríamos hablar de, de una valoración de un negocio informal, ¿correcto? Informal. O sea, como muchos emprendimientos hay que por la realidad, eso ocurre seguramente mucho en otros países, como por ejemplo Bolivia, Perú, donde tenemos bastante informalidad. Honduras también, me manifestaba Kenia que sí, existe bastante informalidad en su país. Quizás no tanto Chile, ¿no? Pero en otro medio hay mucha informalidad, es decir, dos familiares se juntan a su negocio y se están en informalidad. Entonces, igual existen los conflictos, los roces, y entonces para establecer la salida tenemos que establecer un valor. Entonces, la valoración ayuda tanto como la salida como la entrada de socios. Otro aspecto importante que también ya cuando no nos ponemos de acuerdo, ¿no? Cuando no nos ponemos de acuerdo y entramos en conflicto, en litigio, también obviamente es importante ya establecerle valor, pero ya ahí lo va a dilucidar un juez seguramente. Y lo que estábamos hablando hace instante nada más, las operaciones de compra y venta, que es lo que estábamos realizando al inicio, ¿no? Entonces son algunas de las partes que quise compartirles con ustedes de metodología de valoración. Ahora vamos a ver, mejor dicho, los beneficios que trae la valoración, ¿no? Ahora, ¿qué método nosotros vamos a ver? Nosotros vamos a ver la metodología basada en balance, es decir, técnica contable. Vamos a ver el valor contable de una empresa, que ya lo vimos así nada más. Hemos hecho una introducción. Vamos a ver el valor contable ajustado y el valor de liquidación de una empresa. Luego vamos a ver la evaluación con base a cuenta de resultados o múltiplos. Vamos a ver diferentes múltiplos como el PER, el EBITDA o el múltiplo de ventas que nos van a servir para valorar una empresa. Básicamente estas métricas están bajo la lógica de sectores comparables. Es decir, que yo puedo, a partir del múltiplo de un sector, ¿sí? Es decir, tengo entendido, no sé si tengo, si alguien conoce, por ejemplo, en México, me me comentaban que justamente un cliente, me comentaba que justamente también hicimos una valoración con él, que en México, nosotros hicimos la valoración por flujos, ¿no? Pero me comentaba que en México existen ya ratios para valorar, establecidos ya o parametrizados. No sé si alguien nos puede hablar un poco más de eso. Fíjense que para que se utilice la metodología de ratios o múltiplos, generalmente estos múltiplos
¿por qué son múltiples? Porque multiplican a cierta cuenta del ER, ¿no? El estado de resultados para establecerle valor. Entonces, si yo conozco un factor de un sector, ¿sí? Por ejemplo, multiplicando las ventas por ese factor, mis ventas por ese factor, puedo aproximarme al valor de la empresa bajo esta metodología. Pero ambas metodologías son metodologías contables. Y las que nosotros vamos a desarrollar en el curso con mayor profundidad, ¿sí? Van a ser la metodología basadas en el descuento de flujos. Como les comentaba antes, nos vamos a tomar, vamos a tratar de hacerlo o hilar lo más fino que se pueda en estas metodologías. En ese sentido, le vamos a dedicar un 50% del curso. Este, ahí estaba Ruth charlando, ¿no? Bienvenida, Ruth. Entonces, sin más preámbulos, nos vamos a la acción y vamos a ver la parte conceptual de estos métodos y en la tercera parte de la sesión, después de nuestro receso de unos minutos, vamos a hacer un mini caso de establecer el valor con base a la teoría que vamos a ver ahora mismo. Entonces, vámonos a la acción. Primer método es el valor contable. Y aquí voy a ocultar la imagen para que se vea toda la presentación. Y acá tenemos un concepto. Si alguien, por favor, nos ayuda con la lectura, por favor. El valor contable de las acciones, también llamado valor en libros, patrimonio neto o fondos propios de la empresa, es el valor de los recursos propios que figuran en el balance, capital y reservas. Esta cantidad también la diferencia entre el activo total y el pasivo exigible. Muchas gracias, Sonia. Básicamente, si lo resumimos, uno no se parte de un balance contable, perdón, no se parte de un balance financiero, sino más bien se parte de un balance contable, donde de manera simple nosotros establecemos que el valor de la empresa simplemente es eh, el patrimonio de la empresa, ¿sí? Es decir, que lo central es el patrimonio, ¿sí? Lo central es el patrimonio. Es decir, ¿cuánto vale la empresa? Simple, miramos al balance y el patrimonio es, ¿sí? Entonces, obviamente que la principal ventaja de esta metodología es que obviamente es muy fácil de realizar, solamente es ver el patrimonio y ya está. Pero el supuesto que existe detrás también es interesante. El supuesto que existe detrás es que la empresa vale más por su uso alternativo. Es decir, que no me interesa aquí la capacidad generadora de flujo de la empresa, sino el uso alternativo que pueda tener los activos de la empresa. Y como bien lo menciona el concepto, básicamente, básicamente, aquí por ejemplo tenemos un ejemplo para poder ilustrar lo anterior, donde nosotros tenemos un balance reducido y en este balance reducido nos preguntan cuál es el valor de la empresa, el valor contable de la empresa. Entonces simplemente nosotros partimos de la ecuación contable, tenemos la ecuación contable y de esta ecuación contable nosotros despejamos el patrimonio. El patrimonio por ecuación contable va a ser activo menos pasivo. El valor contable de la empresa va a ser igual al valor de los activos menos los pasivos. Y los pasivos son todos estos señores. Si ustedes se dan cuenta, la suma de estos señores, 5 más 55, 60, 73, ¿no? O sea, la diferencia
¿Cuánto me da? $80,000 en la lógica de que todo esto está en miles de dólares. Entonces, en resumen, bajo esta metodología, el valor de la empresa queda reducido al valor simplemente el valor simplemente del patrimonio. ¿Se entiende, señores, hasta aquí? Sí, profesor. Genial, genial, genial. Gracias. Pero obviamente, tengo una consulta aquí. Gracias. Eh, bien, bien, José, su pregunta. Una consulta se considera en realidad se considera todo el patrimonio, estimado. Correcto. Todo el patrimonio, José. Y todas las reservas que hubieran dentro de él, ¿no? Pero sin embargo, ¿qué pasa? Obviamente que existe una mejora de este método, que es el punto 2. El punto 2 es ajustar el valor contable. Y para eso, aquí tenemos un pequeño concepto de lo que es el valor contable ajustado, o también valor del activo neto real. Si alguien nos ayuda con la lectura, por favor. Yo, ingeniero, Adelante. dice, cuando los valores de los activos y pasivos se ajustan a su valor de mercado, se obtiene el patrimonio neto ajustado. Muchas gracias. Entonces, aquí lo que tenemos es una lógica interesante. Tenemos que hacer ajustes. ¿Pero ajustes dónde? Tenemos que hacer ajustes tanto al activo como al pasivo. Y si nosotros queremos ajustar eh, el activo y el pasivo, fíjense que ya aquí aparece con una acción, o sea, es el activo pero ajustado, el pasivo pero ajustado. Tenemos que ajustar tanto el activo y el pasivo. Cuando nosotros ajustamos el activo, primer ajuste sería ajustar las cuentas por cobrar. Es decir, ver si el saldo de las cuentas por cobrar es realmente real, es real, ¿no? Es decir, este, y aquí cuando digo real, voy a pensar bien, pero también voy a pensar mal. Por ejemplo, hago un análisis de las cuentas por cobrar y identifico, por ejemplo, que varios clientes que me deben ya no existen en el lugar, ¿sí? Ya no existen en el lugar. O sea, voy y ya no existen. Entonces, claramente, esa cuenta por cobrar ya no la voy a recuperar, ¿cierto? Ejemplo, un cliente que hubiera quebrado, ¿sí? Un cliente que hubiera quebrado y, bueno, no voy a dar nombres, pero sí voy a dar el ejemplo, ¿ya? Eh, una empresa que se dedica a la comercialización y distribución de jugos, aquí en Santa Cruz, tenía como cliente una cadena de supermercados. Pero ¿qué pasó? Esta cadena de supermercado quebró, o sea, quebró. Entonces, si quebró, entonces la empresa no va a recuperar pues todas sus cuentas por cobrar. Recuperó parcialmente, pero parcialmente la recuperó, pero en activos. Es decir, una ladera, o sea, fue tal la cosa que ante no recuperar efectivo, por lo menos activos. Y los activos ahí los tenía deteriorándose en un cierto lugar, ¿no es cierto? Entonces, establecer realmente las cuentas por cobrar, es decir, la previsión para incobrables, que sea realmente fidedigno, o establecer en términos simples de todo esto que hay por cobrar, cuánto realmente voy a recuperar. Uno. Dos, también se puede dar el tema
Ya, ahora voy a pensar mal. Y existen empresas donde generan grandes volúmenes de ventas, pero muchas veces el que vende es el que cobra. Y si ese es un cargo que tiene mucha rotación, por ejemplo, ¿qué pasó? Y les hablo de ejemplos fidedignos. Obviamente no se menciona las empresas, pero sí el ejemplo, porque es lo que sirve, de que esta empresa, los vendedores iban a los diferentes lugares y dejaban el producto, ¿no? Y obviamente la empresa pagaba, les pagaba a ellos, pero esa plata no llegaba a la empresa. Entonces, si seguía figurando por cobrar, ¿estamos? Figuraba por cobrar, pero en realidad la empresa ya pagó. Entonces, cuando se hizo el proceso de ajuste de las cuentas por cobrar, lo que se hace es el cruce, ¿no? Mira, me debes tanto, pero no te debo, aquí te he pagado. Entonces, fíjense que el tema de las cuentas por cobrar es realmente es un ítem importante y relevante dentro del balance, y lo que se busca a través del ajuste es establecer realmente cuál es el valor de esas cuentas por cobrar. Asimismo, el inventario, hay dos variables, ¿no? El cuadre y la obsolescencia. Es decir, y podemos agregar uno más, pero repasemos cada uno de ellos. Por ejemplo, en el tema del cuadre, del cuadre. En el tema del cuadre, la mayoría, bueno, no la mayoría, pero todas las empresas generalmente usan un sistema para el tema del control de inventario. Pero generalmente, eh, más o menos así lo explican las estadísticas. Ok. En este eje colocan el tiempo y en este punto es cuando hago el recuento físico. O sea, hago el gran inventario de la empresa. Cuando hago el gran inventario de la empresa, ok, establezco la cantidad de prendas que existen en inventario, hago un inventario total, pero a partir del día 1, la fiabilidad de la información tiene un deterioro. Esta curva representa la fiabilidad de la información. Es decir, cuando digo fiabilidad de la información, quiere decir que yo entro en mi sistema y lo que está en mi sistema debería ser igual a lo que está en físico. Pero por gestiones, negligencia o problemas en el recuento, muchas veces lo que se refleja, lo que dice el sistema, difiere de lo físico. Obviamente, a través de un recuento lo que manda pues es lo físico, más allá de lo que refleja el sistema. Entonces, ese es un problema, que realmente lo que figura en el sistema figura en físico. Ahora, ¿qué están haciendo? Por ejemplo, muchas empresas es de implementar sistemas de radiofrecuencia en la gestión de sus inventarios. Es decir, la radiofrecuencia lo que hace fundamentalmente es tener información ya en cuanto a todos los activos que tengo dentro de la empresa, y esto funciona bastante bien en varios sectores. Solamente les hablaré del retail, digamos, ventas que manejan grandes inventarios, las tiendas de ropa, por ejemplo. Están usando la metodología de radiofrecuencia para gestionar su inventario, de tal manera que lo que está en el computador esté en físico. Y no solamente eso, es que yo a través de una tecnología de radiofrecuencia puedo identificar en qué lugar está la prenda, si está en la tienda, en el mostrador, si está en el inventario de la tienda o en otro lugar, en un almacén central que tenga. Yo puedo rastrear o monitorear todas las prendas. Entonces, fíjese usted que el tema de, primero que la cuadratura entre lo que es lo físico y lo que está en el sistema es importante. Uno. Lo segundo, puede ser que cuadre, bajo supuesto que cuadre, pero ¿qué pasa? Tengo ya prendas ya muy pasadas de moda, deterioradas. Y el segundo es el tema de la evaluación. Recuerden que contablemente se evalúa costo. Pero para una valoración, como la metodología lo dice,
Vean que el concepto es claro, dice, activos y pasivos se ajustan al valor de mercado. Es decir que los inventarios ya no lo evalúo a su valor en libros, a su valor de costo, sino lo evalúo a un valor de mercado para efecto de la venta. Ya no lo evalúa a costo. Ahí hay una diferencia fundamental entre lo que es lo primero que les explicaba. Y lo segundo también está el tema de los activos fijos, es decir, que lo que refleje el balance, primero que estén, ¿no? Primero que estén. Segundo, que estén debidamente bien registrados, es decir, a nombre de la empresa, ¿no? Que figuren los activos que tengan nombre de la empresa. Puede ser que existan activos que los he incorporado, pero no he hecho el proceso correcto de que registrar el activo no a nombre de un tercero, sino a nombre de la empresa. Primero, que estén y que sean de la empresa. Y segundo, establecer una evaluación, pero con base ya más allá de la parte contable, más allá del valor en libro, una metodología basada en el valor de mercado. Así como ajusto mis activos, también ajustamos el pasivo. Acá cito solamente como ejemplo las cuentas por pagar. Es decir, a quienes yo le debo como empresa. Eh, Muchas veces, y seguramente ustedes lo ven en sus empresas, en las empresas generalmente se ven el concepto de estados financieros preliminares, los famosos preliminares. Los preliminares generalmente se entregan el 1 de enero, 2 de enero, y con base a preliminares se hace análisis. ¿Y por qué se le llama preliminares? Porque no se ha terminado de ajustar algunas cosas. Es decir, eh, porque para que se exista la cuadratura contable, recuerden que contabilidad consolida las diferentes áreas de la empresa. Es decir, que tiene que cerrar el área comercial, tiene que cerrar producción, todas las áreas de la empresa tienen que cerrar y toda esa información alimentan contabilidad. Entonces, contabilidad depende de la información que las demás áreas generen. En consecuencia, se puede dar el caso que existan proveedores que por ahí ya hemos pagado, pero no hemos hecho el respectivo asiento contable o el ajuste. Entonces, verificar que realmente debo la cantidad que debo y verificar a quiénes le debo. Es también una tarea importante, ¿no? El tema de registro. Y para explicar esto, por ejemplo, voy a hacer un pequeño ejemplo numérico, donde aquí, si alguien me ayuda con la lectura, por favor. Gracias. No se peleen. A ver, ujú. Ejemplo, es posible que el valor de los activos a valor de mercado realizable de hoy, en lugar de valer $120, se lo pueda vender en $250, según un experto. Es posible que la deuda por cobrar considere un 33% de incobrabilidad, por lo que su verdadero valor sería $10. Muchas gracias. Entonces, fíjense que básicamente tendríamos que ajustar las cuentas de activos y pasivos. Y en este ejemplo, partimos del balance anterior. ¿Y qué es lo que hacemos? Básicamente, ahí tienen ustedes la ecuación donde me dice que el valor contable ajustado es igual al activo ajustado menos el pasivo ajustado. Entonces, ¿qué es lo que ajustamos nosotros? Noten ustedes que aquí tenemos los 10 de caja más el 15, pero si nos están diciendo que un 33% ya no nos van a pagar, entonces, ¿cuánto nos van a pagar? De este 15 solamente nos van a pagar el 66,66%. Es decir, como bien acá lo mencionaba, 10. 10K significa miles de dólares. Ahora, en cuanto a alimentario no menciona nada, y los activos, su valor comercial es $250,000. Fíjese, lo que estamos haciendo es simplemente ajustar las partidas de activos
A eso restamos el pasivo, que en este caso, en el ejemplo, es bien simple. Me menciona que no debo hacer ajuste en cuanto a mis obligaciones. En ese sentido, el valor de la empresa ajustado es de $205,000. Es decir, aquí tienen ustedes el balance corregido, donde ya el valor patrimonial es $205,000, haciendo ajustes en las cuentas por cobrar y haciendo ajustes en la partida de activos fijos netos. Entonces, lo que busca el valor contable ajustado es apegarse un tanto más a la verdad, ajustando las partidas de activos y las partidas de pasivos. Ahora bien, señores, ¿se entendió el ejemplo? Sí. Perfecto, gracias. Ahora, Profe, esto no va más que como una revisión de auditoría, ¿no? Va por otro lado, ¿no? excelente su punto de vista. No, es totalmente un análisis de auditoría que vela, obviamente, que los estados financieros reflejen razonablemente la información de la empresa. Es más una lógica más financiera que otro, exactamente. Genial. ¿Quién tendría que ajustar el activo, no? Generalmente, hay cuestiones interesantes, la pregunta, ¿no? Interesante. ¿Quiénes tendrían que ajustar el activo? La pregunta que hacen. Ejemplo, en las cuentas por cobrar, por ejemplo, ahí no requerimos nosotros la contratación de un experto, ¿sí? Es nomás verificar, validar la presencia del exigible, validar el domicilio y que efectivamente se pueda recuperar. En cuanto al inventario, lo propio, ya si el inventario, por ejemplo, es vamos de lo básico que es ropa, pero que sea altamente especializado, donde el comprador, usted como comprador, no sabe si por ejemplo, si es parte de vehículo, un ejemplo. Si es parte de vehículo, usted como comprador puede saber mucho de finanzas, pero tendrá que buscar a un experto del área para que realmente verifique que ese inventario realmente, uno, no tan obsoleto, o sea, lo se requiere en el mercado, y si se requiere en el mercado que funcionen bien. En ese caso, va a requerir un técnico propio de cada área. Y en este caso no tiene que, por ejemplo, designarlo a un colegio. Ahí simplemente el evaluador va a buscar un experto en cada área que cumpla obviamente el expertise, ¿no es cierto? Lo mismo con el tema de los activos fijos. Buscaré un experto si es que los activos tienen una alta especialización. Entonces, buscaré un ingeniero industrial experto en la evaluación de esos activos. Ahora se complica más si quizás son intangibles, ¿no es cierto? Ahí nos metemos en un campo muy, muy, muy especializado. Tendríamos que buscar una persona que realmente sea experta en valorar intangibles, ¿no es cierto? Genial su pregunta. Genial. Gracias. ¿Respondí su pregunta, José? Sí, gracias. Gracias, José. Muy bien. Genial. Y, y finalmente está el valor de liquidación. El valor de liquidación, aquí tenemos un pequeño concepto, ¿sí? Pero generalmente, cuando nosotros hablamos del valor de liquidación, es, es el supuesto de que, este, no sé si funciona, pero lo voy a decir, ¿no? Generalmente lo digo en tono de broma, ¿no?
es cuando la empresa más vale muerta que viva, ¿no es? Más o menos así es la lógica. Aquí estoy asumiendo de que la empresa, su valor es el valor de liquidación, es decir, la empresa la va a cerrar y cuánto me pagarían en el mercado una vez descontando todos los gastos inherentes a la liquidación. Es decir, fundamentalmente es a todo lo anterior, al valor anterior, al valor contable ajustado, se le resta todos los gastos inherentes a la extinción de las obligaciones con fundamentalmente las tributarias, con el Estado, si es que tuviéramos impuestos pendientes, y obviamente todos los beneficios que tiene el trabajador, que tienen los trabajadores de la empresa, ¿no es cierto? Y obviamente, como acá bien lo mencionan, otros gastos adicionales. Es decir, que partimos del valor contable ajustado, esta metodología parte del valor contable ajustado, parte del valor anterior, y se deduce los gastos de liquidación. Se deduce los gastos de liquidación. Es decir, si nosotros vamos hacemos un pequeño ejemplo, es decir, siguiendo la lógica del problema anterior, si seguimos la lógica del problema anterior, ahí ya Ruth está escribiendo, ¿no? Seguimos la lógica del problema anterior, asumiendo que el despido del personal, es decir, el retiro, ¿no? El retiro del personal va a tener un impacto en los flujos por $50,000. Entonces, ¿cómo establezco el valor de liquidación? Básicamente, al valor que hemos establecido antes, esos $250,000, le vamos a restar las erogaciones de dinero por la liquidación del personal, la desvinculación de la empresa, dado que la empresa se está liquidando. Entonces tendríamos un valor de $155,000. Entonces, esos son básicamente los tres métodos que he compartido con ustedes el día de hoy. Y lo que vamos a hacer ahora mismo es aplicar lo anterior a un caso con una situación real de una empresa, pero los supuestos son supuestos, valga la redundancia para el ejemplo, que ya si nosotros queremos aplicar esta metodología, tendríamos que estar en la empresa y como bien lo dijo el colega, tendríamos que validar, como lo preguntaba José, ver si nosotros tenemos las condiciones o buscar los expertos que nos ayuden a establecer realmente el valor de mercado de los activos. Pero en este caso, solamente para efecto del ejemplo, vamos a adoptar ciertos supuestos. Entonces, nos tomamos por favor unos 10 minutos de break y retornamos para ver el mini caso que he preparado para ustedes. ¿Estamos, señores? ¿Estamos bien? Sí, Bien. sí, profe. Genial. Sí. Genial.